Porsche es una de las marcas más aspiracionales, un verdadero mito. Y son caros. En realidad, caros no, muy caros. Y muchos de vosotros me habéis preguntado si de verdad valen lo que cuestan. Otros, más directos, me habéis preguntado si los Porsche no serán un timo. Vamos a verlo. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Procuraré estar a la altura. Habéis sido muy directos y yo voy a serlo también, porque uno de vosotros, con el que hablé de este tema cara a cara, me dijo abiertamente que en su opinión los Porsche serían un timo si no fuese por un argumento que ya he comentado más veces y que será el final de este vídeo. De momento, para empezar, vamos a analizar la gama Porsche, que podemos dividir realmente en tres grupos de modelos y dos singularidades. Los tres grupos de modelos serían coupés y cabrios, berlinas y sub. Y las dos peculiaridades, para mí, el Porsche 911 y el Taycan. Arrancamos con las singularidades. Para mí, sin duda, el 911 es una singularidad. Tiene una gama muy amplia que arranca con un sencillo, con comillas, 911 Carrera, hasta el 911 GT3 en su versión RS. Y hay versiones Carrera T, Cabriolet, Targa, Turbo y GT3 a secas. Estamos hablando de coches que van con unos precios que van entre 150.000 euros en España, el más barato, hasta más de 300.000. Porque para mí, para bien o para mal, este modelo de Porsche, con motor trasero, como por cierto alardea a la marca en el configurador de Porsche, bueno, es un modelo único. Yo creo que no tiene rivales directos. Es más, yo os diría, por la experiencia personal que tengo, que muchas veces el verdadero rival de un Porsche 911 no es un coche. Yo he conocido gente que me dice, no sé si comprarme un Porsche 911 o comprarme una casita en la playa. O no sé si comprarme un 911 o comprarme un barquito. Bueno, un barquito, un buen barco. La segunda singularidad es el Porsche Taycan, que es un Porsche 100% eléctrico, que tiene además dos versiones a su vez, una especie de berlina deportiva y una especie de Break deportivo, y que tiene potencias que van de los 408 a los 1034 caballos, de la versión Turbo GT. Me parto de risa. O sea, un coche eléctrico que tiene versión turbo. Los precios en España de los Taycan arrancan en 105.000 euritos, insisto, en España, y llegan a los 250.000 euros de la versión Taycan Turbo GT con el llamado paquete WASAC. Aquí voy a hacer un inciso porque no sé si visteis un vídeo que titulamos Eléctrico y con 650 caballos. ¿Una estupidez? Bueno, era un vídeo en el que hablábamos del Hyundai Ioniq, el famoso 5N, un eléctrico puro de 650 caballos y 78.000 euros, que a mí, personalmente, el coche está muy bien hecho, pero como planteamiento me parece una estupidez. Bueno, pues si elevamos la apuesta a 1.034 caballos y $250.000 euros, se me acaban los adjetivos. La gama seria. Así que para mí, la gama, digamos, más sensata de Porsche, si es que puede llamarse sensata a coches de estos precios, realmente la componen solo 4 modelos. Bueno, solo ya está bien. El 718, que ya sabéis que tiene variantes coupé y cabrio, el Panamera y los sub, Macan y Cayenne. Os voy a comentar cómo es la estructura de este vídeo, cómo vamos a contar esto. He elegido un coche de cada tipo, de cada categoría, es decir, un coupé o cabrio, he elegido al final un cabrio, una berlina y un sub de Porsche. Y los he comparado con coches equivalentes de otras marcas. Vamos a hacer una comparación objetiva de las prestaciones, el peso, el precio, la potencia, todo eso. Bueno, y vamos a ver si de verdad los Porsche valen lo que cuestan. Os advierto un detalle. He puesto los precios, obviamente, referidos al mercado nacional y de serie. Si lo hiciéramos igualando, al decir de serie me refiero con el equipamiento de serie. Si lo hiciéramos este vídeo dándome una currada enorme, igualando los equipamientos, seguramente la diferencia de precio en contra del Porsche sería todavía mayor. Esta comparativa la vamos a hacer en nuestra pizarra hermética y, como os digo, he elegido un rival nada más de referencia para no complicarlo. Así que, sin más, vamos a nuestra pizarra hermética y vamos a ver si los Porsches valen lo que cuestan. Pizarra hermética. Para deportivos y cabrios,
he elegido el Porsche 718 Boxster PDK contra el BMW Z4 M40i, que me parecen, he tenido la oportunidad de probar ambos coches, el BMW gentileza de BMW, el Porsche gentileza de un seguidor que quiere permanecer anónimo, y yo te diría que el Porsche tiene dos ventajas, una discutible, el motor central, ahora hablaremos de eso, y otra el peso, que está por aquí, pesa un 11% menos, el BMW pesa un 11% más, realmente, eso sería lo real. El motor central discutible, ¿por qué? Yo soy un amante del motor central, ya lo sabéis, para los coches deportivos, pero hay que reconocer que en un coche de ir por la calle no me parece una ventaja, porque un coche, hablo de motor central trasero, detrás de los pasajeros, porque el BMW llama motor central delantero, es decir, por detrás del eje trasero, y eso permite mayor habitabilidad, mayor maletero y un comportamiento pues más amable, digámoslo así. Pero todo lo demás, fijaos, el consumo, el BMW gasta menos. El motor, tiene un motor de más caché, un 600NV de 3 litros frente a un 4 de 2 litros. La potencia, un 13% más. Aquí he puesto las cifras a las que da la potencia. Bueno, el BMW da la potencia, tiene muchísimos más bajos, no voy a entrar en detalles. La velocidad máxima, corre menos el BMW, pero porque tiene la velocidad autolimitada, 250 km por hora, yo creo que está bien y no lo considero una ventaja. Acelera más el BMW, tiene bastante más maletero el BMW, en las cifras, pero en la práctica son muchas más, porque el BMW, aparte que tiene un espacio tras los asientos, que no está aquí reflejado, es que tiene un maletero de verdad, mientras que en el Cayman tienes dos maleteros pequeños, cosas del motor central. Y bueno, y luego lo que decía, el peso, es cierto, el BMW también por esos 2 cilindros extra pesa un poco más. Ahora, fijaos, el precio. Estamos hablando de un coche más potente, con un motor más sofisticado, mejor equipado, vale un 3% más el BMW, pero es que cuando igualamos el equipamiento, pues nos va a resultar que el Porsche nos va a costar fácilmente entre un 10 y un 20% más. Grandes SUV. Para esta pareja de SUV grandes, he elegido el Porsche Cayenne contra el Audi Q7 55 TFSI, vaya nombrecito, 4. Vamos a analizar un poquito. El consumo, el Audi gasta menos. El motor, los dos comparten, es que el motor es prácticamente el mismo, un 600NV. Lo que sucede es que en el Porsche da 354 caballos y en el Audi 340. Son 14 caballos, un 4%. Fijaos, curiosamente, esos 14 caballos de más que da el Porsche le penalizan en que tiene un poco menos, o sea, el Audi es un motor que tiene un poquito más de bajos. Bueno, el par es exactamente igual, os digo que el motor es prácticamente el mismo. La velocidad, bueno, sucede lo mismo. Aquí corre un poquito más el Audi por aerodinámica, pero es que 250 km por hora es más que suficiente. Ya entramos con cosas interesantes. Resulta que el Audi acelera en 5,6 segundos el 0 a 100. Un 7,1 mejor. La capacidad del maletero del Audi es, o mejor dicho, del Porsche es un 12% más pequeña que la del Audi. El peso es idéntico, pero ojo, el precio. Es que el Porsche cuesta un 26% más que el Audi. Bueno, si en la comparativa anterior tenía claro que prefería el BMW, en este caso lo tengo clarísimo. Mucho mejor compra el Audi. Berlinas deportivas. Para rivalizar con el Porsche Panamera híbrido, he elegido una de las marcas que, en mi opinión, mejores híbridos está fabricando en este modelo, que es Mercedes-Benz. He escogido un modelo que es fantástico, el Mercedes, tiene un nombre larguísimo también, Mercedes-Benz AMG E53 Hybrid 4MATIC, que, pese a ser pues AMG, ya sabéis que es un poco la línea deportiva de AMG, es híbrido, tracción total y además cuesta, el Porsche es un 11% más caro. O sea que hablamos que aquí nos ahorramos bastante dinerito comprando el Mercedes. Vamos a hacer lo mismo, vamos a comparar. Bueno, los consumos lo veréis en el consultorio porque respondemos a una pregunta. Al ser híbridos enchufables, los consumos homologados yo os diría que no sirven de mucha ayuda. Pero sí que os digo que usando el coche por carretera, el Mercedes gasta menos. Tiene un motor un poquito más de cilindrada y vamos a hablar de potencia. Como son híbridos, tienen dos motores, el térmico y el eléctrico. En el caso del Porsche, tienen 305 el motor térmico más 190 el eléctrico. Total, 495 caballos, que no está nada mal. Pero es que en el Mercedes, el motor térmico da 449 caballos, bastantes más, el motor eléctrico unos pocos menos, y la suma son 612 caballos. Es decir,
el Porsche tiene un 23% menos de potencia. En el par pasa más o menos lo mismo, no voy a entrar en detalles, aquí lo tenéis. Fijaos que es un par bestial, 870 Nm en el Porsche, pero es que en el Mercedes sobrepasa los 1000 Nm. Aquí sucede lo mismo. Todas las marcas alemanas han hecho un acuerdo de caballeros autolimitándose la velocidad a 250, todas menos Porsche, que no se autolimita, por lo tanto llega a 280 km/h y el Mercedes solo a 250. Bueno, eso es un brindis al sol, porque en la aceleración el Mercedes acelera claramente más. Eso sí, tiene un poquito menos de maletero y pesa más o menos lo mismo, pero claro, fijaos lo que os decía. Para mí aquí hay dos cifras clave. Esto, el Porsche tiene un 23% menos de potencia y vale un 11% más. ¿Que vuelvo a decir lo mismo? Seguramente si igualamos equipamientos, aunque Mercedes también tiene lo suyo, estoy convencido de que este 11% sería todavía más favorable. Así que en este caso también mi elección es Mercedes. No todos son cifras. Para un vídeo de este nivel, mirad qué reloj traigo, ¿eh? Bueno, habría que ponerlo así. Nada menos que un Rolex. Bueno, no es un Rolex. Más bien es un Trolex, como dice un amigo mío. Es una falsificación que da el pego y que me da pie para contar una anécdota. Y es que un día, hablando con un amigo mío precisamente de este Trolex, que hay gente para la que da el pego, me dice, él es muy de Rolex, me dijo, y además, se sabe que un Rolex es un auténtico Rolex porque un Rolex de verdad atrasa un poquito. Por eso yo no soy de Rolex. Soy más bien de estos Casio. ¿Por qué? Son infinitamente más baratos. Son indestructibles, sumergibles, te dan un montón de datos y además no atrasan. Entonces, objetivamente, ¿qué ventaja tiene este reloj? La pregunta, como os digo, sería, ¿qué pagas realmente en un Rolex? Bueno, pues lo que pagas es la marca, el prestigio de llevar un reloj que, bueno, pues demuestra que tienes una cierta posición social. Me dice Rodrigo, bueno, casi nadie usa ya relojes, da igual, pero para explicaros esto, yo creo que este ejemplo nos vale. Decía al comenzar este vídeo que hablé con uno de vosotros que fue el que me dijo que un Porsche sería un timo si no fuera, y voy a leer literal lo que me dijo, porque tú puedes timar a otros. Bueno, yo voy a ser más fino. Siempre digo en los vídeos que los coches, las cosas en general, no valen lo que pagas. Valen lo que pagas menos lo que te dan cuando las vendes. Bajo ese punto de vista, pues se puede decir que un Porsche es una buena inversión. ¿Te va a costar más? Seguro, pero seguramente lo vas a poder vender más caro que otro coche equivalente. Esta es la verdadera clave de la marca Porsche. ¿Te van a costar caros? Muy caros. Y seguramente lo vas a vender caro, muy caro. También te digo que va por barrios, porque el 911, por ejemplo, siempre vale mucho dinero. Además, los Porsche 911 antiguos valen para mí un disparate de dinero. Funciona bien, lo venderás caro, usado. En el Taycan, pues no tanto, no se venden tan bien, ¿no? Pero está claro que hay mucha gente que paga mucho dinero cuando compra un coche nuevo por lucir la marca Porsche en su capó, pero también va a haber gente que va a pagar más dinero por lucir en un coche de segunda mano el emblema de Porsche en su capó. Ya sabéis que siempre digo que yo tengo dos opiniones, la de aficionado y la de periodista. A veces coinciden y a veces no. Y aquí coinciden. Me encantan los Porsche, no voy a decir lo contrario. Pero en mi opinión hay coches más baratos que para mí ofrecen lo mismo que determinados Porsches. Yo creo que Porsche, en mi opinión, es una marca excesivamente cara. Para mí es más ese efecto Rolex que otra cosa. No obstante, yo siempre digo lo mismo. ¿Quién soy yo para decir lo que tú u otra persona cualquiera quiere hacer con su dinero? Si tu ilusión es un Porsche y te lo puedes comprar, cómpratelo y disfruta. Yo siempre digo lo mismo. Yo no quiero convenceros de nada, yo os doy datos y vosotros tomáis vuestras propias decisiones y tenéis vuestras propias ideas. Coche del día. Para mí, sin duda, el coche del día es el BMW Z4 M40i. ¿Por qué? Porque es un coche como deportivo, da la talla, casi 350 caballos, un bastidor muy afinado, unos frenos fantásticos, es descapotable, está muy bien hecho. Y además, para ser un descapotable me parece razonablemente práctico. Estas son las razones objetivas. Hay otra razón subjetiva, que a lo mejor algún día os cuento, pero los que sois miembros del canal ya la conocéis. Consultorio.
Pacho me hace una pregunta que, perdóname Pacho, desde el cariño es un poco, iba a decir infantil, naif queda más fino, ¿no? Y es que si para mí son mejores los Porsche o los Ferrari. Bueno, la respuesta es que los tiros no van por ahí. No va si es mejor el Porsche o Ferrari, no, es que son coches muy distintos. Pero yo he contado una anécdota que, fíjate, te va a responder mi hija, no yo. Porque la he contado muchas veces, pero bromeando con mi hija, que tenía 12 añitos, le conté que me habían pagado mucho dinero en el trabajo y que estaba pensando en comprarme un deportivo y no sabía si un Porsche y un Ferrari. Y ella se lo tomó en serio y me dijo muy seria: papá, cómprate un Porsche porque con un Ferrari no tienes coche. Esa es la mayor diferencia, que un Ferrari es excepcional. Si yo tuviera mucho dinero, tendría un Ferrari, te lo aseguro, pero un Porsche es un coche usable prácticamente a diario sin el más mínimo problema. David me ha hecho una pregunta que me viene muy bien después de una de las comparativas que hemos hecho ahora, la de las berlinas deportivas, y me dice que bueno, ¿cómo se homologan los consumos de los híbridos que dan esas cifras de consumo tan ridículas? La respuesta es: ¿cuánta razón tienes? Fijaos que el Mercedes del que hemos hablado, que tiene 600 caballos, homologa 0,8 litros a los 100. Evidentemente eso es falso. Ese es el consumo que tienes si cargas la batería a tope y en los primeros 100 kilómetros donde vas a gastarás electricidad, pero no gasolina. Pero claro, a partir de que hayas gastado la batería, una mayor parte de la batería, ya vas a tener que tirar más del motor de combustible, del motor de combustión. Entonces, realmente yo te diría que para mí esas cifras de consumo no sirven para nada. Sirven, te diría, más para despistar que para ayudar al consumidor. Llegamos al final de este vídeo y confieso que hace tiempo que tuve esta conversación que ha dado lugar a este vídeo y me daba un poco de, no me decidí a hacerlo, pero al final me he decidido. Porque yo creo que es interesante esta reflexión. Por supuesto, lo que digo siempre, si a mí me toca una lotería, mucho dinero, me compraría, a lo mejor no un Porsche, me compraría más de uno y desde luego un Ferrari. Espero que os haya gustado el vídeo, muchas gracias por comentar, por estar ahí, por suscribiros, por dar likes, por haceros miembros del canal y ayudarnos, por compartir y sobre todo porque espero veros de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.